¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Tengo el honor de estar aquí con el gran Vicente. Ya teníamos pues meses que no nos conectábamos, quizás como unos 5 meses y ahora pues queremos retomar este proyecto de manera pues más constante, así que nos verán aquí seguido hablando de diversos temas relacionados con la literatura. Y pues hoy vamos a hablar de H.G. Wells, que el nombre es Herbert George Wells. Pero antes que nada, le doy la bienvenida a Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Hola Luis, pues aquí estamos, pasando un invierno muy seco. La verdad es que los días son preciosos, muy soleados aquí en España. Yo estoy en Cataluña, pero en general en toda España está el tiempo muy, muy tranquilo. Pero empieza a preocuparnos el tema de la sequía. No es acuciante todavía, pero habría que hablar con el dios de las lluvias para que nos ofreciera unos cuantos días de mal tiempo y a cambio nos regalara un poquito de agua. No sé si H.G. Wells, en alguno de sus múltiples artículos o cuentos, tuvo en cuenta este tipo de cambios con los dioses. El de la lluvia no, porque él era inglés y seguramente lo hubiera cambiado por unos cuantos días de sol, pero posiblemente alguna historia debe de tener para cambiar el tiempo, para avanzar en el tiempo, para llenarnos la Tierra de marcianos, etcétera. La verdad es que vamos a entrar hoy después de 2 o 3 meses. Solo han sido 3 meses, Luis? No han sido tantos meses y por medios ha estado Navidad. Después de varios meses entramos con un autor grande, o por lo menos Así es. diferente, un autor que inauguró una manera de escribir, al menos en cuanto a temática. Saltamos de, Y creo, sí, saltamos sí, del CID. Creo que no, el CID fue el de último don Juan programa que Manuel. hicimos. O de Juan El último Manuel, programa lo exactamente. hicimos de don Juan Manuel, 1282 a 1300 y pico, y nos Por vamos ahí. a finales del Ujú. siglo XIX y principios del XX. Él vivió a caballo entre Así los dos es. siglos. Y una literatura totalmente distinta. No. Bueno, Eh, don Juan Manuel también tenía algunas historias que eran casi ciencia ficción. Recuerdo el cuento número 11 de don Juan Manuel, en el cual se habla del deán de Santiago y un nigromante de Toledo. Y en ese cuento lo que hace es adelanta todo el argumento en el tiempo para llegar para conseguir demostrarle al deán que es un falso. En realidad está dentro de un sueño o como si el tiempo hubiera corrido. Y cuando termina el relato nos damos cuenta de que nos ha engañado completamente, que nos ha avanzado en el tiempo don Juan Manuel y que el deán en realidad no era una persona de confianza. La verdad es que es muy, muy moderno. Ese argumento, esa estructura escrita en el siglo XIV, se podría hacer hoy perfectamente y no desentonaría, incluso parecería todavía a día de hoy moderno. Así que, bueno, teníamos también aquí un impulsor de la ciencia ficción en don Juan Manuel, aunque nadie lo va a clasificar de ese modo, y menos si lo digo yo, claro. Y te doy claro. paso, Luis. Excelente, Vicente. Bueno, pues por dónde empezamos? Como ya mencionaste, bueno, Wells, H.G. Wells es de finales del siglo XIX y se le puede considerar el padre de la ciencia ficción, ¿no, Vicente? Pero debo de confesar que yo no conozco mucho la literatura de Wells. A raíz de que tú me propusiste hacer este programa, estuve ahí leyendo, investigando y aparte de su literatura, su vida se me hace muy interesante. Pero antes de empezar con la biografía de Wells, me gustaría que nos hablaras de esta obra que estás leyendo, que es la de La máquina del tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal el libro, Vicente? ¿Cuáles son tus Bueno, impresiones? ¿Qué te ha pues gustado? ¿Qué te llamó la atención? Por lo que, por lo que sé, me parece que el personaje viaja aproximadamente 800,000 años al pasado
y luego 30 millones hacia el futuro, ¿no? De años, quizás esté Sí. equivocado, pero Bueno, más o las cifras menos. están, sí, las cifras son correctas, pero siempre ha viajado hacia el futuro, hacia el año 802.701 en concreto, viaja en la máquina del Ok, tiempo. Eh, Quiero enseñaros la edición que tengo yo. Es un libro, no es mío, es de mi hija, mi ex. Yo los libros, bueno, me gusta leerlos y aunque tengo, por ejemplo, aquí en España había una empresa que era Círculo Lectores, que siempre producía los libros como objeto con una muy buena calidad, pero no soy un fetichista del libro. Me gusta sobre todo lo que hay escrito dentro. Pero ahora claro. RBA, por ejemplo, y que conste que ni a mí ni a Luis nos paga RBA, ha sacado esta colección de libros de ciencia ficción que intentan reproducir las ediciones originales. Y fijaos qué belleza de libro de La máquina del tiempo, a ver si consigo que se vea bien. Sí. ¿Se ve bien? Tienes que hablar, Vicente. Habla para que te enfoque Ah, vale, de acuerdo, la sí. cámara. No pararé Ujú. de hablar, así se verá el libro en imagen. Bueno, pues fijaros qué maravilla Exacto. de edición dentro con las litografías, los grabados originales y en la parte posterior, en contracubierta, el símbolo de la esfinge, que este es el primer libro de la colección. La esfinge tiene un papel muy importante dentro de la novela de La máquina del tiempo, pero toda la colección de ciencia ficción, que comprende Drácula, comprende Frankenstein, comprende La guerra de los mundos también del propio Wells y muchas otras, este es el símbolo que han elegido como símbolo de la colección. Y bueno, pues llegué a él a través de este libro. Yo lo había leído hace muchísimos años. No me llamó mucho la atención en su momento porque la prosa, así como la temática, sigue siendo muy actual y es sorprendente la manera que tiene de enfocar el tema, más teniendo en cuenta que este libro se escribió en el año 1895-94, si no me equivoco. Todavía no se habían descubierto la física de Einstein, este Claro. tipo de paradojas, los universos paralelos, etcétera. En cambio, él fue capaz, primero, de plantear un argumento en el que se viajara en el tiempo. Segundo, normalmente cualquier persona cuando piensa en una máquina del tiempo piensa en irse pues 500 años atrás. Por ejemplo, si eres aficionado a la literatura, pues para hablar con Miguel de Cervantes o con Lope de Vega, o 100 o 200 o 300 años hacia adelante. Él no, él se fue 802.701 año hacia adelante. Claro. Y al Eso, irse tan adelante, eh, le sirvió para crear una especie de metáfora, una crítica de la sociedad inglesa. Y ahora ya te claro. doy paso para que... Bueno, antes de eso, Vicente, se me hace muy interesante esta colección. En efecto, una edición muy, muy bonita. Y qué bueno que sigan haciendo este tipo de cosas ahora que el libro está desapareciendo, ¿no? Cada vez más el libro en su formato físico y, bueno, la gente cada vez lee menos. Nada más como un breve paréntesis, ¿dónde se pueden conseguir esos libros? Dice, ¿en cualquier librería en España o? Mm, A ver, voy a tener que hablar con RBA para que nos pague una comisión. Sí. Bueno, lo más fácil es suscribirse. Ok, La colección se llama Maestros del Fantástico. En ok, España se pueden conseguir a través de las librerías, los kioscos y demás, pero si quieres conseguir toda la colección a un precio bastante asequible, sobre todo los primeros volúmenes están muy bien de precio, creo que son 12 ejemplares o así, pues mandas una carta franqueada o entras, supongo, en la web de RBA y a partir ujú, de ahí, pues supongo que podrás conseguir la colección. ok. Pero ya te digo, toda la colección, fíjate esta de Drácula también, qué bonita es, Sí, la portada. En fin, han hecho un buen trabajo. Es una gran empresa, claro. RBA, es muy grande. Hace poco compraron los derechos de Agatha Christie, por ejemplo, aquí en España y supongo que en Sudamérica también. Se los compraron a Editorial Molino, que hasta hace unos años era quien lo comercializaba en en la zona de habla hispana. Pero Ok, vamos, que muy se bien. sepa, que nosotros no tenemos nada que ver con RBA, pero cuando se hace No, un no, trabajo claro. bien hecho, Con RBA y eh, con nadie no nos pagan sí, absolutamente. nada. Y así que qué bueno que dices eso, amigos. Esto es sin fines de lucro. Nadie gana dinero en este canal. Así que la mejor forma de apoyarnos es ustedes difundan estos videos y suscríbanse.
Suscribiéndose es la forma de apoyar este proyecto sin fines de lucro que es para difundir la educación de manera gratuita y desinteresada, ¿no, Vicente? El único interés es Sí, que nos vean, ¿verdad? sí, que bueno, tratar de hacer una conversación distendida y si podemos conseguir que lean alguno de Claro, los libros de los que hablamos, pues encantados de la vida. exactamente, así es. Sí, era broma eso de que nos vean, pero se, se siente bonito, ¿no, Vicente? Tener buenas vistas. Sí, claro, es perfecto. Vicente, yo veo sobre todo en la máquina del tiempo, yo considero a Wells un visionario, quizás una especie de profeta que profetizó, valga la redundancia, bastantes eventos históricos catastróficos como las guerras mundiales, Ujú. entre otros. Y yo creo que eso de que viaja en el tiempo, que como menciona, no lo hace 500 años, lo hace 800,000 años, es porque estaba muy interesado en el tema de la evolución. Entonces yo Sí, creo que entendía muy bien la evolución humana. Sin embargo, no sé qué opinas tú, su visión hacia el futuro, si era tan pesimista, porque también hablaba como de era una persona que estaba en contra de los nacionalismos y hablaba como de una utopía a la cual le llamaba Modern Utopia. No sé si haya un libro que se llame de esa manera. Una utopía como de un mundo global sin nacionalismos. No sé qué visión tienes tú después de haber leído esta obra, si es una visión muy fatalista sobre el futuro o si tiene cierta esperanza en que se va a llegar a esta utopía de haber pasado por todas estas catástrofes. sí. Bueno, H.G. Wells creía en la teoría de la evolución de Darwin y en dos de sus novelas se puede asegurar que no se habrían escrito si Darwin no hubiera escrito sobre este tema, si no hubiera creado su famosa teoría de la evolución humana. Ujú. En La Sí, máquina del tiempo, por ejemplo, lo que hace es nos aleja hasta la... O sea, él utiliza sus novelas como parte de una crítica social. Sus mejores novelas son las primeras, las que escribió entre el año claro. 1894 y 1899, que comprenden, entre otras, eh, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, La isla del doctor Mugo y alguna otra más. Estas cuatro o cinco son las más conocidas. En La máquina del tiempo, ¿qué es lo que nos hace? Nos lleva hasta el año 802.000 y allí, cuando aterriza, bueno, aterriza, él, una premisa de su novela es que no viaja a través del tiempo, viaja con el tiempo. Considera que el espacio, que hay cuatro dimensiones, las tres habituales, y una cuarta dimensión que es el tiempo. Y del mismo modo que tú te moverías por una superficie, te puedes mover por el tiempo. O sea, no cruza el tiempo, que sería la imagen que tenemos nosotros de cruzar el tiempo, sino que se mueve con el tiempo. Por lo tanto, no hace ninguna cosa extraña. Esto es muy novedoso y de hecho se han escrito novelas posteriores a esta con fundamentos teóricos más antiguos. Bueno, pues él llega al año 800.000 y se encuentra dos tipos de especies de humanos. Y al Claro. principio no acaba de entender lo que ha ocurrido el narrador, ¿no? Se encuentra con los Eloi y con los Morlock. Eloy, Y los los Morlocks. Morlock. Los Morlocks son como los salvajes, ¿no? Sí, a ver, son dos tipos de humanos, unos que viven en la superficie, que viven como una especie de jardín del Edén, olvidados de Ujú. todo, eh, tienen comida por todos sitios, agua por todos los sitios, para dormir, ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay noches de luna llena, se esconden porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque los Morlock que viven en el subterráneo salen a cazarlos. Esto se puede explicar sin estropear la novela, ¿eh? ¿Cuál es el Sí, recorrido que hace, el recorrido mental, la pirueta mental que hace H.G. Wells? Bueno, él se da cuenta de que en su sociedad, la sociedad inglesa, pensemos que la sociedad inglesa, la sociedad de Londres, básicamente, de aquella época,
Londres ya era una ciudad de unos 5 millones de habitantes, es decir, una ciudad con más población que el Madrid actual. Y se estaba dividiendo en dos grandes grupos de personas, los acomodados y los no acomodados, los proletarios y los aristócratas. Entonces, en esos Claro. 800.000 años, ¿qué es lo que ocurre? Los aristócratas se van deformando, se van aflojando, hasta convertirse en una especie de niños grandes que viven y pululan por la tierra, Ujú. cogiendo florecillas y saltando y teniendo conversaciones intrascendentes. Y los Morlock, que viven subterráneos, que han sido el proletariado, a base de trabajar, cada vez se han convertido en más feos, pero son los que hacen mover el mundo. Y en esos 800.000 años se convierten en otra especie. O sea, los humanos, según H.G. Wells, a partir de la evolución, llegan a convertirse en dos tipos de humanos. Ok. La otra novela en la que participa también el tema de la evolución, pero lo comentaré más tarde, sería La Guerra de los Mundos y surgió a partir de una conversación con su hermano. Y bueno, no sé qué te ha parecido, más o menos lo que he comentado. Esa Sí, visión, ¿la conocías de la novela? no. No, vale. Bueno, había oído hablar sí, un poquito de la relación de Darwin con estas como dos especies de humanos y se me vino a la mente la literatura el naturalismo español, ¿no? Esta literatura que viene después del realismo, donde, donde las ideas de Darwin están muy presentes y estoy tratando de acordarme de un autor naturalista y ahorita no se me viene a la mente, pero sí recuerdo que en dicha literatura muchas veces se ve a las clases de obreros como una clase o como una especie de humano no tan evolucionado Ujú. como, como los otros tipos de humanos, ¿no? Los que serían como los Eloi o Eloi, como se menciona, Vicente. Los en Yo tengo anotado Eloy. Eloi. Incluso en novelas naturalistas era común a las clases de obrero presentarlos con rasgos de animales, es decir, ¿cómo se dice? Animalizarlos, Animalizados, ¿no? Sí. animalizarlos. ¿Esto tú lo ves también un poquito aquí en esta novela? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que H.G. Wells lo lleva, bueno, primero fuera del realismo, porque claro, te Ujú. sitúa Claro, en el que año esa es una 800.000. diferencia con los naturalistas Pero de sí, sí, finales del siglo XIX, sí, que él es parte considera del pues eso, realismo. que la inteligencia se tiene que trabajar y que los obstáculos son necesarios para que la inteligencia se desarrolle. El momento que esos obstáculos desaparecen, quedan los Siloi, que Ujú. son una raza de flojos, de pusilánimes, y por otro lado, aunque los Morlock tienen que espabilarse, al final quedan embrutecidos porque se nota que lo único que hacen es un trabajo mecánico, repetitivo y simplemente alimenticio, ¿no? Entonces, sí, y yo estaba, cuando has dicho lo del realismo, el naturalismo español, estaba pensando en Pardo Bazán, pero sí que hay algún otro autor español de Sí, naturalismo hay uno más, que no me, claro, que es más duro, estoy digamos. volteando para allá porque estoy viendo mi pequeña biblioteca y por ahí debo de tenerlo. Pero bueno, igual lo busco y lo mencionamos la semana entrante, donde hay un cuento específicamente donde animaliza a los obreros y es por toda esta cuestión del darwinismo, del marxismo, que también tenía mucha influencia a finales del siglo XIX en la literatura naturalista española, que si te he de confesar, a mí me gusta más el naturalismo que el realismo. Es decir, el naturalismo es como un parte del realismo, ¿no? Pero se me hace mucho más crudo el naturalismo que el realismo español, que es el que conozco. Vicente, se dice que Wells es el padre de la ciencia ficción. ¿Estás de Ujú. acuerdo con ello? Ya existía Verne, ¿no? Verne es anterior. Sí, sí, sí. Qué diferencia hay entre Verne y H.G. Wells, Vicente? Pues Entre ciencia ficción. la diferencia yo creo que es, Verne murió creo que a principios del siglo XX, pero llegó a conocer la obra
de de H.G. Wells. Wells. Ujú. Y entre ellos, bueno, se tenían respeto, por supuesto, G. Wells hacia Verne, pero Wells criticaba la obra de Verne en el sentido de que no incluía la crítica social. Ok, Si te fijas, muy bien. las novelas de Verne, Viaje al centro de la Tierra, es una aventura. Son eh, aventuras a- para Son jóvenes, aventuras ¿no? Bueno, básicamente para todo el mundo, pero sí, es el, para todo el mundo, claro. pero muy bien escritas. Yo hace poco volví a Ujú. releer Viaje al centro de la Tierra y me quedé maravillado de lo bien estructurada que está, cómo va presentando los personajes. O sea, se considera novela juvenil, pero está muy bien escrita, está muy bien llevada. Toda esa época de Verne y demás está muy bien. La literatura toda alcanza un alto nivel. Y la Claro, diferencia eso, principal sería esa, la crítica la social. crítica En, social. Y yo creo en Verne no. que, bueno, desconozco la biografía de Verne. Verne, que por cierto era francés, por si alguien Sí. no sabía de nuestros espectadores, Wells inglés. Verne, no sé si tenía una formación científica como tal, pero Wells sí, es decir, Wells sí estudió en la academia en la Universidad de Londres, estudió ciencia, entonces yo creo que tenía una aproximación, aparte de la crítica social, más científica. Claro, es ciencia ficción, pero ciencia ficción que mucha de ella se ha probado como verdadera, ¿no? Es decir, ha predecido, entre otras cosas, el famoso tanque de guerra, ¿no? Que por ahí aparece Ujú. no, creo que no es no es en La máquina del tiempo, en otra novela, pero sí es un visionario, ¿no? De eventos históricos. Yo consideraría a Wells como una especie de profeta, ¿no? Ahora habría que ver si algún día se llega a esta utopía que propone más allá de los nacionalismos. Quizás ya estamos llegando a ella con la globalización, más no es la utopía que Wells se hubiese imaginado, ¿no? Ujú. Vicente, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, es que tengo aquí muchas cosas. Pues la guerra de los mundos, ¿no? Hay que hablar. La, guer- la guerra de Sigo los mundos, exactamente, es sigo otra de las grandes. vale, sigo con Darwin y la guerra de los mundos, que también siguen estando enlazados. La guerra de los mundos. Si nos puedes dar un poquito de contexto de la guerra de los mundos, Vicente, Sí, bueno, de qué va. vale. La guerra de los mundos, primero voy a explicar un poquitín cómo se le ocurrió a H.G. Wells para que se vea cómo se sigue manteniendo el hilo conductor con el darwinismo. Hay que pensar que Sí, Wells estudió ciencias y en concreto biología, con lo cual es muy normal que estuviera familiarizado con las teorías de de Darwin. Darwin, claro. Bueno, pues G. Wells estaba hablando con su hermano, estaba dando un paseo en 1894-95 y estaban comentando las noticias que llegaban desde Australia. En Australia los ingleses decidieron entrar bueno, a sangre y cuchillo y mataron a todos los aborígenes que se les cruzaron por delante, los mataron, los sojuzgaron. ¿Y en base a qué hacían esto? Consideraban, por la teoría de la evolución, un error, porque llevar la teoría de la evolución de las especies al ámbito social es un error terrible, porque la teoría de la evolución de las especies lo que demuestra es que lo que quiere el individuo es reproducirse y generar más individuos de su especie. En cambio, en la evolución social, digamos, entre comillas, lo que se pretende es conseguir un mejor puesto de trabajo, o ganar más dinero o algo por el estilo, con lo cual se está completamente desvirtuando lo que es la teoría de la evolución. En realidad, en la teoría de la evolución, ¿quién la ganaría? Pues un señor que tuviera un harem y tuviera 500 descendientes. Según la teoría de la evolución, ese sería el bueno. Lo que se llama, bueno, en inglés, survival of the fittest, ¿no? Es decir, como que Sí, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Ujú. es la supervivencia del más fuerte, pero en cuanto a reproducción, en adaptarse al medio, Sí. no en tener En el coche más adaptarse, claro. grande o el caballo más chulo o este tipo de cosas. No, no. Bueno, pues la cuestión es que los ingleses se hicieron venir bien la teoría de la evolución y decían que eran una raza más desarrollada intelectualmente que los aborígenes australianos y que por tanto tenían pleno derecho a entrar allí y conquistarlo porque era suyo. Claro, Wells esto no consideró que no estaba bien y escribió La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, ¿qué vemos? Aquí no vemos ningún tipo, no voy a contar el argumento todavía, no vemos ningún tipo de buenismo de estos tan de hoy en día, de ET o de cosas así, de que vienen aquí los marcianos y nos saludan. No. En la Guerra de los Mundos, lo que ocurre es que los marcianos
consideran que los humanos somos como una especie de chinches o piojos a los que hay que eliminar y como tal actúan. ¿Tú sabes cuando va un matarratas, un raticida, un especialista en plagas a una casa y se encuentra un nido de cucarachas, lo que hace? Pues en la novela ocurría exactamente lo mismo. Y lo hacía para eso, para que viéramos que aunque los humanos no teníamos el armamento, los marcianos también merecíamos estar vivos y estar en nuestro territorio, ¿no? Entonces, la crítica social esta vez, H.G. Wells la hizo de esta manera. Dijo, mira, si vinieran unos marcianos que fueran más, estuvieran desarrollados, tuvieran un desarrollo tecnológico como mínimo militar más fuerte que nosotros y nosotros no pudiéramos hacerles frente, que es lo que les ocurría a los aborígenes australianos con su boomerang frente a las armas de fuego de los ingleses, ¿os parecería que esto estaría bien? Y claro, cuando lo lees dices, ostras, ¿qué estoy haciendo, no? Yo tengo derecho realmente a considerar que Australia es mío de esta forma, o bueno, lo puedo colonizar e intentar llegar a un acuerdo con el resto de los aborígenes que viven aquí, o la tierra, bueno, es de todos, ¿no? Al fin y al cabo, a ver cómo lo hacemos. Hoy en día, en este sentido, yo creo que hemos avanzado frente a finales del siglo XIX, no tenemos este sentimiento, sobre todo los europeos, los centroeuropeos, los españoles a finales del siglo XIX, XX ya estábamos, siglo XIX, estábamos un poco de capa caída, pero los ingleses todavía eran un país conquistador y tenían esta tendencia a considerarse el centro del universo y además todo lo que no fuera como su cultura a considerarlo definitivamente inferior a la suya. Pero bueno, también a cambio tenían este tipo de genios, de grandes artistas que les decían, para quieto que nos estamos embalando en exceso. Y ahí está el gran éxito que tuvo la guerra de los mundos, ¿no? Y bueno, luego la prosa era una prosa no muy ágil, pero se leía bien. Y yo creo que la gente entendió la novela. Y si no la entendió, como era entretenida, pues también funcionó muy bien. Un profeta de la destrucción del mundo Sí, sería Wells, ¿verdad? sí, sí. Eh, Predijo la bomba atómica y las dos guerras mundiales. Es decir, que volvemos a lo mismo, que su visión de la evolución, pues, era, no era muy positiva, que digamos, lo cual ha sido comprobado. Vicente, aparte de ser este gran visionario, este padre de la ciencia ficción, yo creo que es el padre de tal género porque por todos estos mundos que crea, ¿no? Es decir, crea espacios que no existían, crea estas dimensiones de las que hablabas, 4 dimensiones que a nadie se le habían ocurrido. Entonces, yo creo que por eso se puede considerar más que Verne el padre de la... Quizás Verne estaba un poquito más en la más conectado a la realidad, ¿no? Mm. Que Wells, ¿no? Es decir, Wells crea un espacio totalmente eh, fantástico, por así decirlo, para desarrollar sus historias, para desarrollar sus personajes. Se me hace, fuera de estas primeras novelas, su vida se me hace sumamente interesante. Es decir, él mismo era un personaje de novela, ¿no? Eh, Se me hace, estuve investigando bastante. Bueno, Wells estaba destinado a tener un trabajo de oficina y durante su juventud lo tuvo, que me imagino que era a lo que más podían aspirar los jóvenes ingleses de clase media como lo era Wells, ¿verdad? Quizás clase media baja, no sé, Mm. y sin embargo, ahí él empieza a leer sobre todo en un periodo en el que se quebró la pierna y no tenía nada que hacer más que leer. Y se me hizo muy interesante que sus primeras influencias fueron Swift y Defoe, Jonathan Swift y es Mm. Daniel Defoe, ¿no? Literatura de viajes que luego se reflejará pues obviamente en la mayoría de sus obras, ¿no? O sobre todo en la máquina del tiempo. Y se me hace interesante que se reveló, porque también esto hay que recalcarlo de Wells,
que era un rebelde, ¿no? Fue un gran, gran rebelde para su tiempo. Yo creo que su primera gran rebeldía es que le dijo a su, a su madre, ¿no? Que ya no quería trabajar en una oficina, estar ahí en un escritorio, que si lo obligaban a hacerlo se iba a suicidar. Entonces, ahí fue cuando ya lo dejaron que se saliese y ahí es cuando se cambia y empieza como profesor. Wells fue profesor después de tener este trabajo de oficina y ya después lo aceptan en la Universidad de Londres, donde empieza a estudiar biología. Y esto de la crítica social que vemos en sus novelas, pues yo creo que tiene mucho que ver y toda esta visión, pues con que era un rebelde para su tiempo. Estamos hablando de la Inglaterra eh, de la época victoriana, se dice en español, Victorian, Sí, ¿sí? ¿Cómo era esta época, Vicente? Pues bastante conservadora, ¿no? La sí. época de Dickens, ¿no? Una época terriblemente hipócrita, ¿no? Muy Claro, de convenciones sociales, etcétera. Bueno, todo provocado por lo mismo que claro, comentaba antes. Estamos hablando de una gran ciudad de 5 millones de habitantes que está estrenando prácticamente la civilización occidental a su más alto nivel y una manera de tener controlado al personal es con una moral muy rígida, que bueno, que supone una serie de exactamente. pagos del tipo de, bueno, pues de moralidad excesiva. Hemos de pensar que estamos en la misma época prácticamente de Oscar Wilde también, ¿eh? Pensad lo que hicieron con Oscar Wilde. Pero bueno, Wells, el problema que tenía, bueno, no era un problema, sino las costumbres que tenía, que de eso Luis seguramente sabe más que yo, era que tiraba más bien a ser licencioso o generoso de sus atributos con Con las las mujeres. mujeres, Se ve que era claro, muy mujeriego. demasiado. Bueno, Así eso nunca es. es demasiado. Sí. Vicente, otra cosa que se me olvidó mencionar que se me hace interesante, yo siempre relaciono mucho la literatura con la vida del autor. Yo creo que por más los mejores escritores, aunque escriban ciencia ficción, siempre hay algo de sus vidas dentro de sus novelas, ¿no? Yo creo que es muy difícil despegar dos cosas de una gran obra que es de las grandes obras, una la vida del autor y otra el contexto histórico. ¿No? Yo creo que son dos cosas que van de la mano. Tú como escritor lo sabes mejor que yo. Eh, en que parecen detalles que son insignificantes, pero yo creo que son fundamentales para la formación de una persona. Cuando mencioné que se quebró la pierna, que empieza a leer y que Jonathan Swift y Daniel Defoe tienen una gran influencia, también tenía a la mano un telescopio que estaba ahí olvidado. Entonces, pues con un telescopio, pues empezó a imaginar todos estos mundos que luego se verían reflejados precisamente en la guerra de los mundos, ¿no? O quizás también en la máquina del tiempo. Es decir, cómo, cómo la vida te pone a veces cosas, ¿no? Que en este caso, estos libros, un telescopio, que esto va a disparar en ti la chispa creativa, ¿no? La imaginación, algo que estamos lamentablemente perdiendo con todo esto de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Eh, Sí, Ahora, eso que dices, Vicente, sí, no, eso que dices es muy interesante, porque fíjate que al fin y al cabo yo no sabía el detalle este del telescopio, la literatura de Wells es eso, es una mezcla de literatura, al fin y al cabo, Jonathan Swift, los viajes de Gulliver, claro, no dejan de ser un punto de ciencia ficción y Daniel Defoe igual, es un señor que está en una isla desierta, ¿no? Y mezclar esa literatura con un telescopio realmente, sí, de ahí solo podía imagínate, salir pues su viaje a la luna y como Verne ya lo había escrito, pues dijo, pues yo ahora hago claro, aquí la máquina del tiempo, ¿no? No, exactamente. realmente es un detalle que no me había dado cuenta, bueno, no lo conocía y sí, sí, tiene su razón de ser, ¿eh? Está muy bien ese Pregunta, detalle, Vicente, gracias. Verne tenía formación científica o no?
Eso no sé, No lo no sé, sé si creo tú que lo... no. Ok. De entrada, a mí me suena que no. Yo Verne lo leí mucho cuando era pequeñito y Que sí que había leído alguna vez alguna biografía algo de Verne. Si interesante de quieres lo Verne es miro, que ¿eh? nunca, algo interesante de Verne es que nunca salió de su estudio, ¿no? Es decir, Sí. era un autor de aventuras que nunca tuvo aventuras, ¿no? Es decir, su única arma era la imaginación. Veo que tienes a Sánchez Dragó como siempre, Vicente, ahí atrás de ti. Ah, bueno, es que los tengo por orden alfabético. Ok. Está Sánchez, claro, está Sánchez Dragó, pero también estará Clara Sánchez, Ok, Sánchez ok. Ferlosio. Los Sánchez, ok. Los Sánchez están ahí, sí, sí. Lo que pasa es que el Muy libro bien. Sánchez Dragó, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, el futbolista. No, ese no. No, ese Pues no. eso. Son más gordos los de Sánchez Dragó y se ven más, supongo. Sí, sí, sí. Por cierto, viene un programa, amigos, con Sánchez Dragó sobre Antonio Escotado, un programa que nos están Ah, solicitando mucho. eh, que yo no sabía que había muerto Escotado, Vicente. O sea, ah. me enteré como 2 meses después, ¿eh? Este, así que Aquí una sí, aquí gran sí que ha pérdida. sido. En España sí que ha sido Claro. noticia. Yo, bueno, no oí la noticia, pero un día hablando, iba paseando el perro y con otro señor que también iba paseando el perro, no sé cómo salió la conversación y me dijo, se ha muerto Antonio Escotado. Yo, bueno, pues vale. Que yo tuve tú nunca lo conociste, nunca estuviste en No, no, algún... no, nunca he sido muy Sí, seguidor suyo tampoco. O sea, claro. el mundillo suyo a mí me queda un poco aparte, un poco Yo lejos. lo conocí en una de estas conferencias que hace Dragó de los encuentros eleusinos Ajá, en Segovia. Él también participó, así que tuve la suerte de estar en una plática. No, digo, no intercambiamos palabras. Llegó, la dio y se fue, ajá. pero sí puedo decir que en algún momento de estas dimensiones, por ponerlo en términos de Wells de tiempo y espacio, compartí tiempo y espacio con Antonio Escotado. Muy bien, un personaje, Antonio Escotado, ¿no? Sí, 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 estoy seguro de que Eh, sí. Vicente, volviendo aquí a nuestro escritor, a Wells, sí, como bien dices, esta combinación de Swift, Defoe y el telescopio, pues es, es increíble, ¿no? Sobre todo para un niño, ¿no? En una época sin redes sociales, ¿no? Entonces, avivar esa chispa de la imaginación. Y ahora vamos a hablar acerca de las mujeres, de Wells en relación con las mujeres. En efecto, eh, fue un hombre que tuvo varias mujeres en una época donde eso estaba muy mal visto, una época totalmente conservadora, pero su punto de vista fue muy respetado por estos movimientos, no sé si llamarlos feministas, sobre todo porque abogaba por la libertad sexual, ¿no? En una época totalmente anti, ¿cómo podemos llamar? Anti libertades, anti... Mm. Entonces, Wells, aparte de gran escritor, pues fue un precursor de, no sé si decirlo del feminismo, pero quizás de alguna manera por abogar por la libertad sexual de la mujer. Y incluso él públicamente decía que le encantaba el sexo, ¿no? Lo cual ahora pues decirlo yo creo no tiene mucha, este, no tiene mucha relevancia quizás, ¿no? Pero imaginémonos en esa época, ¿no? En la Inglaterra victoriana, pues decir algo así era muy provocador, ¿no? Ujú. Se hace famoso, ¿verdad? Wells empieza a tener más voz y empieza a darle voz a las mujeres, sobre todo esto con darles esa libertad, que no nada más sería la libertad sexual, ¿no? Yo creo que abogaba por la libertad en general de las mujeres. Y se me hace interesante que estaba casado,
pero su esposa lo dejaba tener otras mujeres. ¿Cómo ves, Vicente? Es decir, que tenía sus amantes, tenía este, no sé si en Francia, creo que hay por ahí que en Francia tenía una casa por ahí donde iba para una de sus amantes, entonces se iba temporadas a Francia. Quizás estoy equivocado, pero en alguna parte tenía una casa, ¿no? Otra casa y esto se me hace interesante. No sé qué opinas tú, Vicente, acerca de esto. No Bueno, tanto, no tiene, tanto en que, no tanto en que tuviera mujeres, sino en que abogaba por estas libertades. sí, bueno, la verdad es que hoy en día, pues si quieres mantener una relación abierta y lo planteas desde el principio, pues no hay demasiados inconvenientes. Tienes que conocer a una persona que quiera mantener ese tipo de relación, pero supongo que en aquel momento, Que bueno, que para todavía una, se ve mal, ¿eh? se sigue viendo mal, Todavía sí, sí. se sigue viendo mal. Bueno, Entonces, imagínate más en esta época. sí, la verdad es que tenía mucho, mucho mérito y bueno, y su mujer pues tenía mucha paciencia, claro. No hay que, no hay que quitarle mérito tampoco a la mujer, ¿eh? De aguantarla. Bueno, supongo que tendría ya sus aventuras o ya le vendría bien, así no le molestaba en la cama, digo yo. Así es. Me gustaría, antes de que se me olvide, Sí. eh, el tema Es que, este de las mujeres, no, en la isla del Doctor Mugó, no sé si la conoces, hubo una versión una versión fílmica de película en la que el protagonista era Marlon Brando, ok. en la que volvemos a ver al H.G. Wells, biólogo, y aparte también de una modernidad impresionante, porque lo que hacían en esa isla, no sé, ¿Cómo se llama, Vicente? la isla del Doctor Mugó, Ok, ok. Sí. que es del Ujú. año 96. O sea, las novelas las publicó La máquina del tiempo 95, La isla del doctor Mogo 96, El hombre invisible 97 y La guerra de los mundos 98. Estas son las cuatro grandes novelas Mil de esta tía. ochocientos, ¿verdad? Para que no 1800 más o vayan a menos. pensar que 1900, sí, No, no. 1800, finales Pod- del pod- 19. Ujú. podrían estar escritas, a finales del 20, porque, por ejemplo, esta de la Claro, isla del doctor totalmente. Mogo, estamos hablando de una isla en la que hay un tal doctor Mogo, que había estado candidato al premio Nobel. Bueno, no puede haber sido candidato al premio Nobel porque en el año 96 creo que todavía no había premio Nobel. Bueno, candidato a premios científicos importantes, se refugia en esa isla y lo que hace es empezar a mezclar humanos con bestias y consigue crear una serie de animales hominizados o hominalizados, ¿no? Por ejemplo, un cerdo con aspecto humano que anda sobre dos piernas. Lo que suelen hacer los dibujos animados hoy en día, ¿no? Pues claro, todo esto él en la novela lo presenta como una posibilidad real y se vuelve a ver su formación de biología, ¿no? Seguramente en biología, en sus clases de biología de la universidad, había hecho vivisección de animales, etcétera, etcétera. Y de hecho, vuelvo a repetir, de hecho, el motivo de esta novela fue también que estaba en contra de este tipo de actividades, de practicar, de probar medicamentos, todo esto con los animales. Estaba en contra y también por ese motivo creó esta novela en la que se veía la crueldad de manejar a los animales para nuestros propios objetivos. En este caso, el doctor Mogo era una especie de Frankenstein, pero en vez de montar humanos, lo que hacía era mezclaba animales con personas. Y es del año 1896. Si lo hiciéramos en 1996, ¿qué cambiaría en el argumento? Pues nada, que sencillamente en 1996 conocemos la genética, lo que haríamos sería, pues eso, un intercambio, tocaríamos los cromosomas, la genética celular y saldrían bichos raros. Bueno, en aquel momento no lo conocía, pero al fin y al cabo hacía el mismo trabajo. Y bueno, pues eso, que siempre se nota mucho su formación de biólogo Claro. y de llegar al Vicente, cielo. ahorita que mencionabas esto de la genética, los animales, la crítica social, se me vino a la mente este libro que no me acuerdo cómo se llama, ahorita mi mente anda un poquito desconectada. No sé, ¿es Granja de Animales? ¿Se llama este libro en el que los Rebelión en animales la, se rebelan? La rebelión, rebelión en la granja, sí. De rebelión en la Orwell. granja, de Orwell, exactamente. ¿Este libro de qué año es, Vicente? Más o menos, para ponerlo más o menos en contexto Años con 50. sí, En es los años posterior, 50. esto ya es en siglo XX, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque Pero quizás, ujú, George Orwell participó en la Guerra Civil Española y el libro este creo que es posterior. Sobre los años 50. eso no Es sabía que había también, participado.
Sí, es también el Tuvo, autor de 1984, el gran ok, hermano, ¿no? Digamos, el ojo que todo lo ve y que todo te mira. claro. ¿Qué te parece Sí. si hablamos de la próxima emisión? Ay, pues sería muy interesante. La verdad es que es un autor. Y es muy leído aquí en España, ¿eh? Orwell. Ok, Orwell. Entonces quedamos para amigos, la próxima emisión no se la pierdan porque vamos a hablar de Orwell. Orwell. Rebelión en la Granja en Orwell. 1984 como mínimo. Así es. Y quizás influenciado por Wells, ¿no? Probablemente. Pues quizás, supongo que sí. Hombre, conocerlo seguro que lo conocía. Evidentemente Claro. porque Wells murió en el año 46. Ujú. Posiblemente hasta se conocían. Si eran ingleses, casi seguro que se conocieran, sí. Bueno, el otro Wells, el otro Orson Welles, ¿no? La famosa Guerra de El, los Mundos, la que lió sí, sí, sí. en 1938, la famosa emisión, bueno, eso en tu país, en Estados Unidos, que aquí en España Así estábamos con es. las cabras tranquilamente. No, estábamos pegándonos tiros en 1938, Yo no la sabía primera que guerra había civil. participado, yo no, volviendo a Wells, el Orson, escritor, a Orson, no sabía que había no, participado en la guerra civil. No, George Orwell, George Orwell, George Orwell, sí. Orwell, sí. Orson Welles es el cineasta, ¿no? Sí, el cineasta, sí. Sí, pues George George Orwell. Orwell participó en la Guerra Eh, Civil Española ¿De qué en un manera? libro, era brigadista internacional, si no me equivoco. Como Participó Hemingway, una como... cosa así. Hemingway estaba Bueno, más bien como Hemingway era periodista. periodista, ¿no? Periodista, Sí, exacto. era más mayor. Hemingway tenía casi 40 años, calculo yo, cuando empezó la Guerra Civil Española. Y si Ok. no tenía 40, como estaba muy estropeado, parecía que los tenía. Y seguramente no lo dejarían pegar tiros. En cambio, este otro sí, este otro creo que participó como en las brigadas internacionales, si no me equivoco. Tengo que comprobarlo. Sé que tiene un libro en defensa de Cataluña o algo así también, o en defensa de España, que habla sobre la Guerra Civil George Española. Estaba Orwell, muy ahí implicado. está. George Orwell, Sí. ¿verdad? Para hablar de él el próximo capítulo. Muy bien. Vicente, tengo aquí algunas cosas que subrayé de notas que traía para esta emisión, cosas que a lo mejor ya las mencioné, pero las vuelvo a decir. Eh, con esto que mencionaba yo de que habla de como una utopía moderna que algún día se llegará fuera de los nacionalismos, e inventa un término que es world state. Es el Ujú. primero en inventar este término, world state, no sé cómo se traduzca al español, un estado mundial que quizás esté un poco relacionado con la globalización. Eh, Otra cosa que me gustaría mencionar que ya había dicho es que inventa el tanque de guerra y esto en uno de sus escritos de 1903, que esto se me hace también Ujú. algo, un dato interesante, ¿no? Entonces, eh, Wells, pues un visionario, ¿no? Es para mí un profeta, ¿no? Alguien y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, que se va hasta atrás, viaja para poder entender el futuro, ¿no? Lo que viene. Bien, que por cierto, paréntesis, hablando de esto del tiempo, compré, Vicente, es más, lo voy a enseñar, ¿eh? Dame un Vale. minuto. Mientras tanto, voy hablando yo, si acaso, de lo que decía Luis, del World State, como se pronuncia. Luis tiene un buen inglés porque vive en Estados Unidos. Lo que sí decía Wells era que nuestra verdadera nacionalidad es la humana. O sea, consideraba que si tenemos de tener una nacionalidad es que todos somos humanos y por lo tanto ese es nuestro país, la humanidad. Bueno, Luis, veo que ya estás aquí. Estaba comentándoles a nuestros espectadores o oyentes o bueno, telespectadores, como se diga, que Wells tenía una frase muy, muy conocida, conocida en Inglaterra, en España, en el ámbito hispánico quizás no tanto, que decía, y venía a colación con lo que explicabas tú antes del Estado mundial, en la que él decía que nuestra verdadera nacionalidad es la humana. O sea, ni ingleses, ni españoles, ni estadounidenses, sino que Claro, somos humanos. Y esa es nuestra verdadera nacionalidad. ¿Por qué? Supongo que también venía de su formación de biólogo. Él se da cuenta que como claro, especie somos todos iguales y que las divisiones que hay entre los países no dejan de ser meros
formalismos administrativos que funcionan bien, que hay que Exactamente, respetar, exactamente. pero sin llevarlos más allá de lo necesario y sin crear situaciones como, por ejemplo, estamos viendo en Europa ahora entre Ucrania y Rusia. A Claro. ver, a ver, ¿tú distingues a un ruso de un ucraniano? Yo soy incapaz. No, Son todos personas y bellísimas personas, tanto los rusos como los ucranianos. Pues, ¿qué hacen amenazándose con una guerra? No, no, somos humanos. No se pueden pegar tiros. Está prohibido porque todos somos claro. hijos, y ahora parece que hable como Jesús, de la misma madre, del mismo padre y de la misma tierra. Entonces, eso es lo que abogaba Wells. Y bueno, te dejo que te has levantado por un libro y he aprovechado y digo, me he dejado el micro. Todos somos Y hijos les de he soltado una Dios. perolata. Todos somos hijos de Dios. Todos somos Bueno, hijos de Jesús, como me acuerdo que a veces confundía tu nombre, ¿te acuerdas, Vicente, con Jesús? sí, Jesús. No, no, Vicente, Vicente. Sí, sí, Vicente. Vicente, quería mencionar que, yéndome un poquito del tema, que Espasa ha publicado este gran libro, y digo porque es Sí, sí. bastante grande, con toda la poesía de Luis Eduardo Aute. Así que muy recomendable. No hay ninguna letra de canción, ¿eh? No son canciones, es poesía que nunca se musicalizó, que se escribió como poema. Y bueno, ya que estoy hablando de esto, hay poemas de estos que son como, bueno, Aute aparte era pintor, poemas que al escribirlos forma figuras con ellos, eh, muy abstractos. Estoy tratando de buscar uno. Mira, por ejemplo, este tipo de poemas, ¿no? Que es un poema, pero que viene acompañado de una figura. Entonces, está muy interesante todo. Que Auto durante su vida publicó, no sé si son como 4 o 5 libros de poemas, y ha salido esto, edición de lujo, muy recomendada. Y, bueno, ya que estoy hablando de Aute, que es uno de mis grandes, también ha salido, y esto para recomendación para los espectadores, este disco en vinilo, que en realidad son 4 vinilos los que vienen y son las últimas presentaciones de Aote, antes del 2016, que es cuando le da el infarto. Y mira qué bonito, Vicente. Lo abres, tenemos aquí una pintura de Aute, su esposa, algunas fotografías, y cada disco, esto se sube, cada disco viene en una envoltura que es una de sus pinturas. Te voy a mostrar 2. Mira, esta es una pintura y aquí viene uno de los discos. Atrás vienen las letras. Aquí tenemos otra de sus pinturas y atrás las letras, ¿no? Y así que 4 discos en vivo, muy recomendables para toda persona que le guste Aute y le guste el vinilo. Pero a lo que iba con todo esto, antes de esta propaganda, ¿verdad? Es de que ahorita que estábamos con Wells y que con la máquina del tiempo, leí una frase de Naute. A mí rara vez se me quedan grabadas frases, ¿eh? Me tiene que gustar mucho, ¿no? De un poema. Y esta decía, el presente es el pasado en cuerpo presente. El presente es el pasado en Sí, cuerpo sí. presente. Qué interesante, ¿no? O sea, me dejó así pensando, claro, este momento va a ser pasado en unos cuantos momentos, pero ahora Sí, estamos viviendo el pasado en cuerpo presente, ¿no? sí, sí, sí. Eso es muy quevediano sería, ¿no? La Sí, expresión sí, no, sí. pero el fondo sí. Sería muy de Quevedo, ¿no? Esa sensación del paso del tiempo. Claro, exactamente, exactamente. Sí, Vicente, sí. bueno, volviendo aquí a nuestro tema, qué bueno que explicaste esto de la utopía moderna y lo que es el world state. Eh, es interesante que en la última etapa de Wells se vuelve un escritor muy como Dickens,
¿no? Es decir, empieza a ser un escritor autobiográfico. No sé si tú has leído una de estas novelas de la última etapa de Wells. No, yo me he centrado en las novelas, las cuatro principales y luego una recopilación de relatos cortos Ujú. científicos o de ciencia ficción, algunos realmente curiosos. Ahora tenía aquí delante de mí uno que es La esfera de cristal, que lo he abierto cuando estabas comparando a Wells con Verne, que Verne era como Ujú. más realista, más de ciencia más científico y no tanto ciencia ficción. Aunque bueno, eso se puede decir desde el Claro, punto de vista actual. Pues un relato que se titula La esfera de cristal. Esta esfera de cristal es en apariencia una típica esfera de estas que luego han popularizado en el cine, que es donde ven el futuro o el pasado las magas, o los magos, las brujas, digamos. Y en este caso lo que se descubre al final del cuento, al final, porque como es un relato que no es muy largo, no merece pena de degüelle el hecho de que haga un cierto spoiler, ¿no? Resulta que esta bola de cristal, cuando la miran, ve una especie de cosas extrañas, de seres y tal. Y parece ser, al final, cuando has leído el relato, que lo que son como cámaras que han dejado los marcianos repartidas por la Tierra, y entonces así ellos pueden vernos. Y cuando tú miras a través de la cámara, de la supuesta cámara, ves algo de lo de ellos. O sea, como si fueran unos prismáticos puestos al revés, pero digamos que los han puesto los marcianos para vigilarnos a nosotros. Claro, esto, dicho así, a lo mejor parece una tontería, pero a finales del siglo XIX tenía que tener su atractivo y que se te ocurra una idea de ese imagínate, tipo, imagínate. eh, ostras, es una Eh, cámara. Y y yo creo que también tiene que ver el contexto histórico, volvemos a lo mismo, una época victoriana totalmente conservadora, totalmente tradicionalista, donde quizás Wells dijo, tengo que escapar de alguna manera de esto y me voy a inventar estos otros mundos, voy a dejar volar mi imaginación y escribe pues estas magníficas, magníficas obras. Sí, Vicente también, espera, dime. de hecho el protagonista de la esfera de cristal es un señor que para escaparse de su mujer y sus hijos se pasa las horas contemplando lo que ve a través de la esfera. O sea, también es un escapismo de los lectores, pero también del protagonista de la sociedad que le agobia, ¿no? Claro. Otra cosa que se me hace muy interesante de Wells, Vicente, es que al final de su vida, aparte de escribir estos libros más autobiográficos, que por eso te decía que su vida en sí es una novela, ¿no? También escribe un libro, no sé si sale como un libro o salen varios volúmenes sobre la historia mundial. Es decir, creo que en inglés se llamaba The Outline of History y estaba leyendo este dato, Vicente, que fue el segundo bestseller de todo el siglo XX. No sé si, no me gusta decir este tipo de datos, pero por ahí leí que este libro sobre la historia de la humanidad fue el segundo bestseller del siglo XX. ¿Por qué? Porque explicaba la historia eran libros no para académicos, sino para gente común y corriente que fueron bastante populares. Y esto tiene que ver con su gusto por su gusto con la evolución, ¿no? Con esto de hay que irnos al pasado para entender el presente y entender el futuro, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Si yo concluyo con quién fue Wells, fue un gran escritor, que fue un visionario. ¿Por qué fue un visionario? Porque entendió muy bien de dónde veníamos, dónde estábamos y hacia dónde vamos. Muy bien, pues si me permites a mí, yo voy a concluir también con una frase de Wells, que me gustaría haberla afirmado yo. ¿Eh? Dice, yo la he expresado a veces, no lo conocía esta frase, ideas Sí, similares, y dice, a mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. claro. Y estoy completamente de acuerdo con él. Y, y si no hubiera gobierno, pues sería mucho mejor. Pues por supuesto. Bueno, gobierno tiene que haber. Sí, Políticos porque ya si es no discutible. sería, claro. Y Este, bueno, me quedaría con esta frase de Wells que yo creo que es muy acertada. Y de hecho, yo así lo he es, visto aquí en Vicente. España, cuando los gobiernos han molestado menos, el país
ha mejorado en todos los Ha sentidos, en el prosperado más, económico, en ¿no? el social, ha prosperado, sí, sí. A la que empiezan a ¿Cómo, meter las narices los cómo, políticos, cómo andan ahorita? Yo ya estoy muy despegado de la política, pero ¿cómo van las cosas? ¿Bien, normal, tranquilas? pues si te de ser sincero, muy bien, no lo sé. Mal tampoco se va haciendo, el país se va recuperando dentro Claro, de lo posible, dentro de que, bueno, nuestra economía es una economía pues débil, no es la economía que teníamos a principios del siglo XX, la COVID tampoco es que haya ayudado mucho, parece que se está recuperando el empleo, que es lo más importante, porque el hecho de que España sea la economía 14 del mundo, pues suena muy bien, pero si la gente de la calle no tiene para comprar pan, pues por más bien que suene, claro, las cosas, va a haber inestabilidad social. así es. Y pues no lo sé qué han hecho los políticos últimamente. No sé si han hecho alguna ley de educación nueva. Por Ujú. cierto, hablando de educación, eh, Wells tenía también una frase muy buena y yo la sufro todos los días como profesor. Decía, la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Y es verdad, ¿eh? Cuando estás con los chavales, lo que cuesta educarlos, ya no que aprendan, lo que cuesta educarlos, te das cuenta de que dos, tres, cuatro generaciones sin un sistema educativo se iba todo, y perdón por la expresión, se iba todo a la mierda, ¿eh? Porque Claro, los humanos, si no pasamos por ese proceso, y fíjate la palabra que voy a utilizar, de domesticación, claro, nos mataríamos los unos a los otros. O sea, es muy claro, necesaria una buena educación, una buena formación para mantener la civilización. O sea, dos, tres, cuatro claro. generaciones sin civilización, o sea, sin educación, que es lo que debió ocurrir con el Imperio Romano. Y fíjate que luego se tardó 1000 años en reconstruirlo. Está siempre en la línea. O sea, te das cuenta que los chavales, si les dejaras crecer sin educación, irían todos, y me incluyo yo, iríamos todos al desastre. Mm. La educación es Yo fundamental en creo que cualquier vamos, país. yo creo que vamos al desastre porque cada vez Bueno, el, estamos luchando algunos para que no ocurra. claro, exactamente. Eh, yo creo que cada vez es peor la educación, ¿eh? Y en todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo aquí en Estados Unidos, la educación a nivel secundaria, preparatoria, y bueno, no hay que generalizar, siempre hay buenos profesores, pero en general yo creo que cada vez se educa menos, cada vez los adolescentes son más perezosos, cada vez tienen menos retención, menos concentración, y gran culpa de ello lo tienen las redes sociales, ¿no? Y no nada más las redes sociales, sino también los padres, ¿no? Y es una combinación ahí de Sí. factores que yo creo que con la excepción de los buenos profesores que los hay en todo el mundo, ¿verdad? Eh, también ya hay muchos profesores que creen que han perdido la batalla y pues solamente cobran su sueldo, y que si aprende o no aprende, pues eso no le importa, ¿no? Pero No. tiene razón, Yo Vicente. en España el problema que Estamos en veo, un hilo. sí, en un hilo sí, pero eso es, yo creo que es inherente a la naturaleza humana. En España creo que el problema viene que se está eliminando en los colegios un cierto punto de competitividad. Sé que la ley nueva, no la he leído, la ley nueva que van a aplicar, se buscará simplemente que el alumno pase por las aulas y al final Claro, se le dará un aprobado y ya está. Pero a ver, cuando tú salgas a buscar trabajo en una empresa, tienes que demostrar que eres el mejor o de los mejores en ese empleo. Cuando tú claro, como país quieras competir con los productos de otro país, tendrás que ser bueno. O sea, no vale haber aprobado un curso porque te lo han aprobado los profesores. Y eso yo creo que es un error del sistema educativo español, que todavía no se ha implantado, ya se implantó una parte con la anterior ley, y en la nueva lo quieren implantar así. Bueno, yo como profesor, pues me adaptaré a lo que me digan, para eso me pagan, pero bueno, yo siempre intentaré motivar a mis alumnos para que estudien más e intenten llegar a lo mejor de sus capacidades. Y aunque hay alumnos mediocres y ganduletes, también hay alumnos muy, muy, pero que muy brillantes, ¿eh? no, claro, claro. Eso iba a decir que yo creo mucho en el individualismo, y yo creo que el alumno que va a sobresalir es aquel que él mismo tiene un interés, ¿no? Y uno como Sí, profesor, que yo también soy profesor, tienes que avivar esa chispa, ¿no? De crearles un interés en ellos mismos, ¿no? En sus habilidades, sí, en que
en darles ánimos, ¿no? Porque también estamos en una época, siempre lo hemos estado, pero yo creo que más en estos tiempos estamos en un mundo que lo que hace es ponerte, eh, darte para abajo, ¿no? Es decir, un mundo que se va a oír muy fatalista, pero un mundo que trata de destruirte y, y los jóvenes, pues si no tienen, como dices tú, esas herramientas, pues van a terminar trabajando de lo que puedan y odiando la vida valga la redundancia, por el resto de sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, eh, avivar pues que se conozcan, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Que crearles cierta, pues cierto ánimo por el mundo, ¿no? Por seguir adelante, por estudiar, ¿no? Sí. Bueno, al En, fin y al en, cabo, en- volvemos a H.G. Wells, a su máquina del tiempo. ¿Qué Ujú, ocurrirá dentro de 800.000 años si las clases dirigentes se acomodan? Pues crearemos los Siloi, que serán unos seres exactamente, que andarán por ahí por la tierra, jiji, jaja, pero incapaces de valerse por sí mismos, ¿no? Tiene que exactamente, haber, evidentemente, gente para todo, pero que los que claro, quieran destacar puedan hacerlo, los que quieran estudiar, que estudien. Y bueno, exactamente. y luego, pues claro, la suerte que tengan después que la sociedad les permita pues trabajar de lo que han estudiado, que eso ya es otro tema. Pero en principio, en la parte que nos corresponde a nosotros como docentes o como padres o como, no sé, entrenadores o pues intentar sacar lo Ujú. mejor de los chavales que ellos lo tienen. Porque lo mismo que te Claro, digo que la que tengan, yo civilización, creo que lo más importante, Vicente, es que tengan la voluntad, ¿no? Ahí se resume la todo. voluntad, sí, sí, que no es, Voluntad de hacer, voluntad de lograr, voluntad de seguir adelante, como diría un profesor, la voluntad nietzscheana, ¿no? exactamente. Sí, mira, Nietzsche en ese sentido es un gran, aunque los alemanes lo entendieron mal también. Aquí es que cada Claro, uno arrima el cada ascua, la uno, sardina a su ascua, ¿no? así es, así es. Bueno, como los Eh, ingleses entendieron mal a Darwin, ¿no? Con lo que hablábamos sí, pues los de alemanes en su eliminar momento, eliminar al aborigen, etcétera. sí. En cambio, fíjate que los españoles en eso nunca nos hemos equivocado, porque como nunca hemos leído nada, no nos La Biblia, equivocamos. la Lo siguiente, Biblia, la la Biblia. Biblia sí, la Biblia sí. Muy bien, Vicente. Bueno, pues nada, Este, hemos terminado. Muchísimas gracias, Vicente. Realmente un gusto verte después bueno, hemos estado en contacto, ¿verdad? Pero no, sí, un gusto verte aquí en vivo virtualmente. Mira, ese muy sería buen bien, nombre para podcast, en vivo virtualmente. Pero bueno, virtualmente. pero como esto no se transmite en vivo, no es buen nombre, así que se queda con un poco de todo. Y bueno, Vicente, te mando un abrazo y nos vemos en 15 días, ¿no? Subimos otra cosa, Sí, 15 días más o menos. Ok, perfecto. Gracias, Vicente. adiós, Luis, y Adiós deseanos y que llueva en amigos, España. hay que invocar al dios Tlaloc, Ah, que es el dios de la no lluvia sé de quién los es, pero... aztecas. El dios Ah, de la vale, lluvia de los aztecas, Tlaloc. Así es. Tlaloc. Tlaloc. Que hay un cuento muy famoso de Carlos Fuentes ahí sobre por cierto, acabo de comprar El espejo enterrado, no sé si lo has leído, de Carlos Fuentes. No, Buenísimo ese libro, una recomendación para nuestros amigos, donde habla muy bien de la relación de España con Latinoamérica, es decir, de todo este mestizaje. Es un libro de ensayo, pero buenísimo. El espejo enterrado de Carlos Fuentes. Gracias, amigos. Gracias, Vicente. Difundan los videos. Por favor, suscríbanse y que pasen muy buenos días o buenas noches o buenas tardes.